Marcos capítulo 1, versos 14 al 15, dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Quiero invitarle que me acompañe, que incline su rostro y que juntos podamos orar a nuestro Dios por el mensaje de esta mañana. Padre bendito, Dios soberano, Rey excelso, sublime por sobre todo, tú que reinas a toda la creación, tú que reinas sobre todas las esferas. Padre, a ti dirigimos esta mañana este clamor, reconociendo nuestra incapacidad primeramente, reconociendo quiénes somos. Simplemente somos seres humanos, pecadores, que te han fallado, que te fallaron en el pasado, que te fallan en el presente y que te seguirán fallando. Pero Padre, tú en tu misericordia dispusiste darnos salvación. Padre, tú por tu buena voluntad, por tu amor desinteresado, estableciste un pacto con nosotros, el cual confirmaste por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria? Y nosotros, mi Dios, somos tan solo barro en tus manos. Somos insignificantes, pero tú dispusiste darnos salvación. Pusiste tus ojos sobre nosotros. Nos diste un amor inefable que no puede ser descrito con palabras. Ese es el amor que tú nos brindaste. Ese es el amor que disfrutamos hoy. Y que no te cansas de darnos por intermedio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, renovando nuestro interior, acercándonos a ti por medio de tu Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad de tu palabra, de las Santas Escrituras. Padre, gracias por derramar sobre nosotros gracia sobre gracia. Gracias por tener el cuidado que tienes de nosotros. Gracias porque no nos falta nada. No nos falta provisión, tenemos aquellas cosas que necesitamos para sobrevivir. Pero también te agradecemos porque a nuestros espíritus, a nuestras almas, no las dejas sin alimento y provees de tu palabra de verdad para que podamos nutrirnos de ella, para que podamos alimentarnos, para que nuestro espíritu se encienda en una pasión genuina por ti, por tu reino, por tu gloria. Padre, despiértanos. Padre, despierta nuestro corazón por medio de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo quebrante nuestro duro corazón. Padre, que nos lleve ahora a un compromiso mayor contigo, a un anhelo superior. Que de la misma manera que un bebé anhela esa leche que lo va a alimentar y que le va a permitir sobrevivir y crecer, que de esa misma forma nosotros anhelemos tu palabra día a día para ser alimentados y crecer conforme a tu voluntad. Te rogamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, te rogamos que nos lleve a toda la verdad de tu palabra. Padre, te ruego humildemente que tu Espíritu Santo use mi vida para poder compartir estas maravillosas verdades descritas en tu palabra, que si no es por ti, simplemente serían conocimiento en nuestras mentes. Padre, utiliza esta humilde exposición para quebrantar los corazones y que tu Espíritu Santo redarguya a cada uno de nosotros a vivir el Evangelio, a predicar el Evangelio y a saber que estamos en un reino inconmovible, tu reino. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. En el ámbito de los negocios existe un término que surgió de la Harvard Law School, que se trata del concepto de ganar, ganar. Ganar, ganar es un tipo de negociación donde se logra un acuerdo entre ambas partes en el cual no podría existir un mayor beneficio para ambas partes.
Eso es lo que se conoce como ganar, ganar. Por definición, cuando se llega a este tipo de acuerdos o de consensos, no se deja ningún valor de lado. Todo es analizado rigurosamente y todas las opciones son tomadas para finalmente hacer uso de las más indicadas para que todos terminen con un buen beneficio. Este es un paradigma el día de hoy dentro de lo que son las negociaciones. Ganar, ganar, negociar, ganar. Ahora bien, dentro de lo que vemos en este pasaje, la obra del Evangelio, de una forma bien figurativa, también corresponde a una negociación de este tipo. Ahora bien, es importante notar, porque como una negociación, como el hombre negociando con Dios, y la verdad es que no es tan así. Hay elementos importantes que podemos rescatar de este tipo o de esta figura, pero todo parte del Dios trino y uno, el Dios todopoderoso, quien siendo perfecto y no necesitando de nada ni de nadie, realiza una obra redentora maravillosa, dándonos la oportunidad a aquellos que somos pecadores, a aquellos que somos parte de su pueblo, de recibir beneficios tremendos. Ahora, todo esto partió en la eternidad, como algunos le llaman la eternidad pasada, donde el Padre conversa con el Verbo, que es la palabra, el Hijo antes de encarnarse, y también con el Espíritu Santo. Y estando en esta conversación celestial, en esta negociación celestial, conocida por muchos como el pacto de redención, es que comienza a gestarse lo que hoy por hoy nosotros podemos recibir, el beneficio de esta negociación celestial en el Dios uno y trino. En ese momento el Verbo de Dios, quien estaba junto al Padre en unidad, en intimidad, renuncia a ese estado de gloria. Renuncia a estar en el seno del Padre, un lugar de intimidad. Se humilla a sí mismo. Toma la forma de un siervo, viene como un siervo, tomando la apariencia del ser humano, humillándose de esa forma. Y estando en esa forma, vive una vida perfecta. Y en el transcurso de su ministerio público, trae libertad a las almas, a las mentes y también sanidad en algunas otras oportunidades a muchas personas que se encontraban en opresión. Luego de eso, carga la culpa del pecado de su pueblo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Sin embargo, al tercer día Dios lo resucita, 40 días después es ascendido a la diestra del Padre y recibe toda gloria, todo trono, todo reino, toda autoridad. Esa es la negociación celestial. El Hijo tuvo que humillarse, tuvo que recibir tortura de parte del hombre pecador. Y todo esto con el fin de recibir la gloria mayor. Esa fue la negociación celestial. Eso fue lo que Cristo tuvo que hacer, sufrir, humillarse, padecer la muerte de una manera horrenda y vergonzosa en la cruz del Calvario. Todo esto para recibir lo que en economía se conoce como la utilidad máxima. El máximo beneficio que es ser exaltado a la diestra del Padre y recibir todo reino, toda gloria y toda autoridad. Pero para alcanzar eso fue necesario que él hiciera ciertos sacrificios, tomara ciertos costos. Eso es lo que de alguna manera vemos aquí en este pasaje. Vemos a Cristo humillándose a sí mismo, negociando en la eternidad para nosotros traernos posteriormente los beneficios de esa tremenda negociación. El título de esta prédica es Ganar, ganar. Y en ella vamos a ver dos puntos importantes, uno desde la perspectiva de Dios y otro desde la perspectiva de nosotros. En primer lugar, veremos dos beneficios de esta negociación celestial, de este pacto de redención. Y también para nosotros, y también vamos a ver dos costos que el hombre debe asumir para poder obtener la utilidad máxima de esta negociación celestial. Comencemos entonces viendo cuáles son los beneficios de esta negociación que aparecen descritos en el versículo 14. Acompáñenme, por favor. Versículo 14 dice así, comienza
el relato diciendo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Un detalle importante y no menor es que de alguna manera Marcos omite lo que sucede luego de la tentación del Señor Jesucristo hasta el encarcelamiento de Juan. Vemos que Jesús comienza su ministerio en Galilea, aquí en el Evangelio según Marcos, pero hay un paréntesis entre lo que sucedió luego de la tentación del Señor Jesucristo para luego la aparición de él en su ministerio, que justamente coincide con la prisión de Juan el Bautista. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque de alguna manera Marcos lo omite, lo pasa por alto, pero Juan habla, el apóstol Juan, habla de un pequeño breve ministerio en Judea. Es ahí, por ejemplo, donde se da, en este paréntesis, que no aparece descrito en Marcos, se dan situaciones, por ejemplo, como la boda de Caná, eso que sucede en Judea, descrito en Juan capítulo 2. También vemos esta reunión que tiene el Señor Jesucristo en Samaria con la mujer samaritana. Y todo esto sucede antes de que comience de alguna forma, o por lo menos así muchas personas lo han entendido, antes de que comience lo que comienza a ser descrito aquí en Marcos capítulo 1, versículo 14. Entonces es necesario poder comprender esto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo se dio entre la tentación del Señor Jesucristo y el encarcelamiento de Juan? Y ahí la discusión se da, o más bien concluye, que aproximadamente entre 6 meses y 1 año fue el periodo que pasó entre la tentación del Señor Jesucristo y la prisión de Juan. Ahora, ¿por qué era necesario que Juan fuese apresado para que el Señor comenzara con su ministerio público en Galilea? La verdad es que podríamos preguntarnos eso, ¿por qué era necesario? Juan, como lo vimos en las semanas anteriores, tuvo un ministerio muy importante. Él era el propulsor del Mesías. Él era quien preparaba el camino para la aparición del Cristo, el Redentor, el siervo de Dios, quien venía a traer la libertad a su pueblo. Ahora, Cristo, evidentemente, luego de haber sido reconocido en el bautismo, de haber sido tentado, tiene un tiempo de anonimato, entre comillas, por lo menos en la región de Galilea, donde Juan continúa con su ministerio. Ahora, era necesario que Juan terminara su ministerio para que Cristo comenzara. El mismo Juan dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. De manera que el Señor Jesucristo respetó los tiempos establecidos por Dios para comenzar su ministerio público en la zona de la Galilea. Ahora bien, es interesante esto porque el ministerio público de Juan concluye con su encarcelamiento por parte de Herodes, cosa que Marcos va a explicar posteriormente en Marcos capítulo 6. Ahora, es interesante esto, ¿por qué? Porque cuando vemos la palabra aquí que aparece en el versículo 14, esta expresión que dice que Juan fue encarcelado, esa palabra encarcelado en el griego significa literalmente entregado. Y es la expresión que utiliza el Señor Jesucristo para referirse a el momento en el cual él iba a ser entregado a los principales sacerdotes y escribas e iba a ser condenado a la muerte. Todas esas anunciaciones que el Señor Jesucristo realizó antes del momento de su muerte, él utilizó esta expresión entregado. Ahora Juan concluía su ministerio siendo entregado a la cárcel. Imagínense, Cristo sabía que eso iba a pasarle a él también. Si aquel que le precedía concluyó su ministerio siendo entregado, Cristo estaba más que claro que su ministerio iba a terminar de la misma manera. Él nació sabiendo que tenía que morir. Todos de alguna manera sabemos que vamos a morir. No esperamos que llegue ese momento tan pronto. Pero el Señor Jesucristo nació para morir de la forma en la cual Él murió. Él comenzó su ministerio sabiendo que en un tiempo más sería entregado. Él comenzó su peregrinar a hacer favor al ser humano, predicando el evangelio de la libertad,
trayendo sanidad, trayendo liberación a aquellos que se encontraban oprimidos por espíritus inmundos. Él hizo todo eso sabiendo que sería entregado. Cuando tú sabes que te van a entregar o que te van a traicionar, tú no haces las cosas con el mismo ánimo. Lo haces con un halo de tristeza en tu corazón, sabiendo que se acerca el momento. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio sabiendo que de la misma manera que Juan había sido encarcelado, había sido entregado, de la misma manera Él iba a concluir su ministerio. Y el hecho es claro, queridos. Todo aquel que comienza la carrera de predicar el Evangelio va a concluir de esa misma forma. Va a ser entregado de alguna manera u otra. No podemos pretender ser seguidores de Cristo si no hay una persecución, si no hay en algún momento una entrega. El Señor Jesús dijo que Él no había venido a traer paz, sino que había venido a traer espada, disensión del padre con los hijos con los padres. Eso es lo que sucede cuando tú decides seguir a Cristo y cuando tú decides predicar el Evangelio. Muchas personas te comienzan a abandonar, muchas personas que eran fieles y cercanas a ti, finalmente te traicionan y te dan la espalda. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Herodes le miraba con ánimo, dice la Escritura. Le tenía, como decimos en Chile, le tenía tenía agrado a Juan. Pese a que siempre lo confrontaba con su pecado, a él le agradaba la figura de Juan el Bautista. Sin embargo, fue entregado por él a la cárcel y finalmente fue muerto por él. Queridos, de esa misma manera comienza el ministerio del Señor. Cae Juan, mengua Juan y aparece el Señor Jesucristo. Comienza él con su ministerio en la zona de Galilea. La Galilea era considerado como un suburbio, era como el underground, era una cosa, era un lugar donde no sucedían cosas tan importantes, digámoslo así. En Galilea no había un boom por los rabinos la mayoría se encontraban en Judea y Jerusalén. Ahí estaba todo el acontecer religioso, el epicentro de toda la religiosidad del pueblo judío de ese tiempo se encontraba en Jerusalén y en Judea. Pero el Señor comienza su ministerio en el lugar donde la religiosidad todavía no había afectado tanto, Galilea. En Mateo capítulo 4, versículo 12 al 13, cuando habla de esto, menciona paralelamente lo que está diciendo Marcos, señala lo siguiente, Mateo. Tome nota, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Como les decía, esta zona de Zabulón y Neftalí era una zona inhóspita y muy poco codiciada por los maestros religiosos de esa época. Y aquí vemos algo importante. La mayor resistencia que tuvo nuestro Señor fue precisamente en Judea y en Jerusalén, el lugar donde esperaban al Mesías. Pero ahí había religiosidad. Y la religiosidad es el mayor enemigo del evangelio del reino de Dios. Donde hay religiosidad, el evangelio del reino de Dios no puede entrar claramente. No puede entrar con toda su plenitud porque la gente ya tiene la solución, entre comillas, a su problema, al problema de su culpabilidad, al problema de su pecado. ¿Y cómo? La religiosidad te lleva a ti a considerar que hay cosas que tú puedes hacer para poder heredar el reino de Dios. Pero el Señor Jesucristo fue claro en que eso no es así. Por eso Él comenzó su ministerio en un lugar donde la influencia de la religiosidad tal vez no era tan importante. En esta zona de Zabulón, de Neftalí, pueblos o tribus que no eran tan importantes dentro de la historia del pueblo de Israel. Ahora, cuando vemos este pasaje y vemos que él comienza ahí, comienza en Galilea, vemos que él predicaba un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje que el Señor Jesucristo predicaba? Dice el texto en versículo 14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y ya dijimos esto, hablamos del evangelio, dijimos que es el evangelio. Vimos que el evangelio tiene una doble dimensión, una dimensión humana, que es la que nosotros normalmente tomamos, que es cuando vemos los beneficios de la obra de Cristo a nuestro favor.
Y muchas veces ese es el énfasis que le damos. Y está bien, efectivamente. Hemos recibido la gracia de Dios por medio de lo que Cristo hizo en nuestro favor. De esa manera, el evangelio dentro de nuestra dimensión humana sería la buena noticia de que Cristo pagó la culpa de nuestros pecados. Él lo pagó por nosotros. De esa manera, nosotros ya no tenemos que pagar por nuestros pecados cuando lleguemos al tribunal, a ese juicio donde todo ser humano se presentará. Y eso evidentemente eso es una buena noticia para nosotros. No tenemos que pagar por nuestros pecados porque Cristo ya pagó por ellos. Esa es la dimensión humana del evangelio, del beneficio que nos trae lo que Cristo hizo. Pero la dimensión divina, celestial del evangelio, es aquella que dice que Cristo, el Rey, Cristo es el Rey. Él triunfó sobre sus enemigos en la cruz del Calvario. El Rey se hizo siervo, se hizo hombre, se humilló, pero por su obediencia fue exaltado hasta lo sumo. Y porque Él es Rey, hoy por hoy, la buena noticia de que Él es Rey es la que trae a nosotros los beneficios de esta dimensión humana que les comentaba hace un rato del concepto del Evangelio. Eso es lo que predicaba él, el Evangelio. El Evangelio significa buena noticia. Buenas noticias de un acto que hizo un rey que trae beneficios a su pueblo, si lo podemos resumir de alguna manera. Ahora bien, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos varios calificativos a este término evangelio. Encontramos muchos de ellos. En esta oportunidad, Marcos emplea el término el evangelio del reino de Dios. Porque el corazón de lo que Marcos quiere mostrar, inspirado por el Espíritu Santo, es a Cristo instaurando su reino en este mundo. Ahora, el evangelio se le llama evangelio de distintas formas. Un autor, un pastor que murió el año pasado, Warren Wiersbe, dijo lo siguiente con respecto a los calificativos del evangelio. Él dijo, al evangelio se le llama el evangelio de Dios, porque viene de Dios y nos lleva a Dios. También es el evangelio del reino, porque la fe en el Salvador nos lleva a su reino. Es el evangelio de Jesucristo, porque Él es el corazón del mismo. Sin su vida, muerte y resurrección, no habría buenas nuevas. Pablo lo llamó el evangelio de la gracia de Dios, porque no puede haber salvación sin su gracia. Hay solo un evangelio y se centra en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Esos son los términos que emplea normalmente el Nuevo Testamento para referirse al evangelio. Sin embargo, Marcos menciona el evangelio del reino de Dios. Marcos, siendo un texto tan pequeño, tan breve, de tan solo 16 capítulos, habla en 21 oportunidades del reino. Y muy curiosamente, la mayor cantidad de veces le llama el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué significa que el reino sea de Dios? La buena noticia del evangelio del reino de Dios viene a mostrarnos la recuperación del reino que se perdió en el jardín del Edén. Recordemos esto. Esto es algo que tiene que estar siempre latente en nuestra mente. Dios creó al ser humano para que viviera en su reino. El jardín del Edén es el prototipo del reino de Dios, donde Dios se comunicaba con el ser humano, donde el ser humano vivía en el lugar que Dios le había regalado, teniendo comunión con él, viviendo bajo su reinado y recibiendo bendiciones. Pero Adán cayó, Adán desobedeció, Adán trató de instaurar su propio reino. Y por ese motivo, desde ese momento en adelante, el ser humano comenzó a vivir en el reino de este mundo y ya no en el reino de Dios. Pero el mensaje que Cristo vino a predicar es la restauración de esa relación, el reino de Dios. A partir de la venida de Jesucristo, iba a ser efectiva el resurgir de esta relación de comunión entre rey y súbdito, entre el Dios único, verdadero, y este ser humano que había sido creado para ser siervo del rey. Eso es lo que comienza a predicar el Señor Jesucristo, el evangelio del reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios. El mundo vive en este sistema.
El reino de este mundo está perdido, está corrompido, es nefasto. El reino de este mundo no tiene esperanza alguna. Es un sinsentido este mundo. El ser humano nace, crece, se desarrolla, se multiplica y muere. Y así sigue el ciclo de la vida, el ciclo de la vida, la rueda del tiempo gira y gira, y es lo mismo. Salomón, un hombre sabio en la sabiduría terrenal, llegó a decir que todo es vanidad debajo del sol. En este mundo todo es vanidad. El reino de este mundo es vano. El reino de este mundo es desesperanzador. Trabajar tanto tiempo, esforzarte tanto tiempo, acumular cosas para que un día te mueres y no te lleven nada, para que después tus cosas la hereden personas que no se esforzaron por ello y que ni siquiera tienen la sabiduría o la inteligencia para retener aquello que se obtuvo. Sin duda, eso es un sinsentido y así lo manifiesta Salomón en Eclesiastés. La vida en este mundo es un sinsentido. El reino de este mundo no tiene ningún valor. El Señor Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino de Dios, a invitar al ser humano ahora a vivir en el reino de Dios. Y eso es tan importante, queridos, porque tenemos que dejar de una vez por todas de vivir nuestras vidas en función a este mundo. Y este es un llamado repetitivo, pero como dijo Pablo, yo no me canso tampoco de repetir las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Básicamente el mensaje del evangelio lo venimos predicando hace más de 2000 años atrás. Y vamos a repetirlo y repetirlo y repetirlo porque necesitamos esa repetición. Queridos, el reino de este mundo no vale nada. Queda acá. Todos sus afanes quedan acá. Pero el reino inconmovible de Dios es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a presentarnos. Él era un predicador del evangelio del reino de Dios. Walter Brueggemann, un erudito del Antiguo Testamento, sostiene que predicar el evangelio, por lo menos, tiene tres cosas o tres actos importantes. Él dijo, lo primero es la proclamación decisiva de la victoria de Dios. Y este es un elemento importante, la proclamación decisiva de la victoria de Dios. El evangelio implica que Cristo triunfó en su lucha contra la muerte, contra los enemigos, contra las fuerzas del caos. Cristo venció. Eso es lo que él vino a proclamar primeramente. Segundo lugar es el anuncio de la victoria por parte de un testigo. Los evangelistas, el término evangelista era el nombre que recibía el mensajero encargado de llevar las noticias de la victoria del rey a los distintos pueblos. Eso es un evangelista etimológicamente hablando, dentro de lo que en el griego significaba. Por eso es que Cristo fue también, no tan solo aquel que llevó la victoria siendo el rey, sino que también fue el mensajero. Él fue el testigo de lo que él mismo iba a hacer, de lo que Dios hizo, el Dios uno y trino hizo en la eternidad pasada para traer eterna redención al ser humano. El tercer punto que se mencionó era que el evangelio o el tercer acto del evangelio consiste en una respuesta apropiada de quienes escuchan esta buena noticia. Y estos tres elementos son importantes porque también nos ayudan a nosotros a entender lo que es el evangelismo. El evangelismo consiste en qué? En anunciar la victoria de Cristo, en ser un testigo de lo que Cristo hizo, porque nosotros hemos recibido los beneficios de la salvación, y a la vez llamar a la gente a tener una respuesta ante este mensaje de la buena noticia. Ahora bien, meditemos un poco en los versos que siguen en los beneficios del acuerdo celestial. El primer beneficio para nosotros del acuerdo celestial tomado por la Trinidad, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo antes de que el mundo existiese, es que iba a haber un tiempo que se iba a cumplir en el cual el reino de Dios se acercaría. Así comienza el versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido. Queridos, el tiempo se ha cumplido. Eso fue lo primero que el Señor Jesucristo dijo. La Nueva Traducción Viviente
describe esto como por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Dios, antes de la fundación del mundo, estableció un tiempo en el cual se iba a cumplir el acercamiento del reino. En ese momento, en ese lugar, eso estaba pasando. El tiempo se ha cumplido. Hermanos míos, Dios no trabaja con calendario humano. Para nosotros hay 365 días, cada 4 años se le añade un día para el año bisiesto. Y ese es nuestro calendario y nos damos cuenta hoy cómo va pasando el tiempo. Estamos envejeciendo, comienzan a aparecer canas, las arrugas se manifiestan. El cuerpo ya no reacciona como antes, el tiempo está pasando. Pero Dios no funciona así, Dios no funciona de acuerdo a nuestro tiempo, de acuerdo a nuestro calendario. Él establece el punto, a Él no le interesa que pasen 2000 años más. El Señor dijo en su palabra en el Antiguo Testamento, y el apóstol Pedro lo vuelve a repetir en su epístola, diciendo para el Señor, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Dios tiene sus tiempos. Él obra de acuerdo a sus tiempos. Pero en ese momento, en ese lugar, el tiempo se había cumplido. Y eso es tremendo. Es tremendo, queridos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó el tiempo, Dios había establecido un tiempo. Dentro de la carta Gantt de Dios, con los distintos hitos, el punto del nacimiento, la venida y ministerio del Señor estaba descrito antes de la fundación del mundo. Lo mismo se encarga Pablo de decir en Efesios capítulo 1, versículos 8 al 10, cuando él señala lo siguiente, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios tenía un tiempo para que esto se diera. Y de ese tiempo se encarga el Nuevo Testamento de mostrarnos muchas veces. Romanos capítulo 5, versículo 6. El apóstol Pablo dice y señala, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Dios tiene tiempos. Pero nosotros nos desesperamos. Nosotros vivimos en ansiedad, nos impacientamos, cometemos errores, porque no vivimos de acuerdo a la espera del tiempo de Dios. Tenemos nuestros propios tiempos. Creemos que ciertas cosas se deben dar en ciertos momentos específicos. Pero Dios tiene un cumplimiento para su plan en tu vida también. Y eso es muy importante, porque el afán y la angustia nos comen. Y por querer adelantar procesos es que muchas veces nos equivocamos. Cada día tiene su afán. Hay tiempo para todo debajo del sol. Hay tiempo para actuar, hay tiempo para esperar. Ahora, es necesario que podamos nosotros, guiados por el Espíritu Santo, percibir cuál es el tiempo de Dios. En ese momento había llegado el tiempo de que el reino se manifestara y llegara y comenzara a ser anunciado en ese lugar. Hermanos, lo mismo pasará con la segunda venida de Cristo. Ciertamente nosotros oramos para que el Señor venga. Todos los viernes congregacionalmente oramos, venga tu reino, que el Señor Jesucristo regrese. Así como la novia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo 22, de la misma manera nosotros como iglesia anhelamos el retorno de nuestro Señor. Pero hay un tiempo para eso y ese tiempo no depende de nosotros. No depende de nosotros. Hermanos, fácilmente pueden pasar 2000 años más. Nunca debemos tener eso por tardanza.
Debemos vivir como si el Señor Jesucristo viniera mañana. Debemos vivir así. Pero el Señor tiene su tiempo. Muchas veces nosotros decimos, Señor, está tan malo el mundo, por favor, ven luego. Sí, ¿sabes qué? El mundo en el tiempo de Jesús estaba peor que ahora. No nos desesperemos. Esperemos ansiosamente el retorno de nuestro Señor. Ahora bien, muchos dicen, Señor, ven, ven, te necesitamos. Sí, pero el Señor está contigo. El Señor mora dentro de ti. Quieres estar con Él eternamente, sin embargo, por medio de su Espíritu Santo, Él mora dentro de ti y desprecias la comunión con Él. Entonces debemos ser consecuentes. ¿Anhelamos la venida del Señor? Sí. Amén, debemos anhelarla. Pero no podemos tener este sentido de alguna forma escapista a la hora de ver nuestra actualidad, sino que debemos aprovechar el tiempo que tenemos en Cristo hoy y que tenemos la posibilidad de tener comunión con Él a través del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Hay tiempo para todo. Y en su momento, en el momento oportuno, el Señor volverá por segunda vez. Anhelémoslo, oremos siempre por ello, pero sepamos que los tiempos son de Él, no nuestros. La forma verbal que aparece aquí cuando dice el tiempo se ha cumplido está en tiempo perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hecho pasado que tiene un efecto en el presente. El reino de Dios vino, se estableció primeramente en la venida de Cristo, pero también ese evento tiene repercusiones en la actualidad. Amados míos, el reino está acá. El reino está presente porque el tiempo se cumplió. Y ese es el segundo punto de lo que vemos acá. El reino se ha acercado. El reino se ha acercado. En Daniel capítulo 2, versículo 44, se promete lo siguiente: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino prometido en Daniel es el reino que comenzó, que se acercó cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Éxodo capítulo 15, versículo 18, aparece esta declaración tremenda: Jehová reinará eternamente y para siempre. El Señor ya está reinando. El Señor Jesucristo vino a este mundo, comenzó su reinado, porque el Rey de Dios había llegado a este mundo. Ahora bien, es necesario poder comprender que este reino se estableció ya, pero todavía no se ha consumado. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos pasajes, pero por lo pronto es necesario entender que el reino de Dios haya llegado implicaba que el Rey de Dios había estado acá, que el Rey, Dios mismo, el Dios hecho carne, comenzó su ministerio en la tierra. El Señor Jesucristo dijo que Él echaba a los demonios, de acuerdo a Mateo 12, 28, por el Espíritu de Dios. Y ciertamente, si echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino es algo que se fue inaugurado, pero que todavía falta para que se manifieste de una forma plena en este mundo. El reino se establecerá plenamente cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, cuando la muerte sea vencida a través de la resurrección de los muertos, ocasionada por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el reino ya fue establecido, ya comenzó en este mundo, pero concluirá cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. En el mismo Evangelio según Marcos, en el capítulo 14, versículo 25, el Señor dijo: de cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Cuándo será ese reino de Dios? Cuando el reino de Dios se consuma definitivamente en la segunda venida de Cristo. De manera que tenemos esos dos beneficios. Primeramente,
El tiempo se ha cumplido, el tiempo se cumplió, y cuando el tiempo se cumplió, eso nos dio la posibilidad a nosotros de recibir a Cristo en este mundo, de que Él comenzó con su obra y llevó a cabo la obra de la cruz del Calvario. Y el segundo beneficio es que el reino se acercó, el reino se instauró, y hoy nosotros podemos vivir en ese reino por pura gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros, por esa negociación celestial ocurrida antes, en la eternidad pasada. Pero también vemos los dos costos para el ser humano, para recibir los beneficios de esta negociación celestial, para poder recibir esta utilidad máxima que mencionaba anteriormente. ¿Cómo termina? ¿Cómo sigue el versículo? El versículo 15 se señala lo siguiente. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y aquí están los dos elementos importantes que el ser humano debe hacer para poder recibir el beneficio de esta negociación celestial. Arrepentirse y creer en el evangelio. Pero esto no es fácil. Y es aquí donde muchas personas chocan. El ser humano cree que puede hacer algo para ganarse el cielo, pero está totalmente equivocado. No puede hacer nada para ganarse el cielo, porque el cielo no se gana, el cielo se regala. Y quien lo regaló fue Cristo a la hora de darnos, de entregarse voluntariamente por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único costo que debe asumir el hombre son estas dos cosas, que son la piedra de tope, que son la piedra de tropiezo para toda persona a la hora de recibir este reino que ya vino y fue inaugurado por el Señor Jesucristo en su primera venida. Y estos son dos palabras que parecen sencillas, pero que son trascendentales. Arrepentirse y creer en el evangelio. Arrepentirse. Una de las máximas de este mundo es: no me arrepiento de nada. Todo lo que hice, lo hice por algo, yo no me arrepiento de nada. Pero lo que el hombre necesita precisamente es arrepentirse. Necesitamos arrepentirnos. El hombre necesita arrepentirse para llegar al reino de Dios. Pero no, siempre estamos esquivando las responsabilidades, porque no nos gusta esa sensación de culpa. Nos gusta sentirnos suficientes, no sentirnos en deuda. Por eso la religiosidad da tanta satisfacción, porque yo hago algo, entonces yo me siento orgulloso de lo que hago. Es lo que tristemente muchas personas viven en medio del catolicismo romano, en el cual se les dice que por hacer buenas obras tienen una entrada en el cielo. Estas personas se sienten bien. ¿Por qué? Porque están orgullosas de contribuir con Dios y tener acceso al cielo. Pero tú le hablas de arrepentimiento y la verdad es que no les gusta mucho. Cuando alguien que está acostumbrado a autojustificarse por sus acciones buenas, entre comillas, no les gusta que le hablen del arrepentimiento. Porque no nos gusta reconocer nuestras culpas, no nos gusta reconocer nuestra condición. Y eso es verdad. Y en la Biblia hay ejemplos que son históricos, que incluso llegan hasta dar risa, pero que muestran cómo es nuestro corazón, hermanos. Cuando Moisés estuvo 40 días en el monte, en la presencia de Dios, el mismo momento en que recibió las tablas, el pueblo se asustó, el pueblo llegó y dijo: bueno, ¿qué pasó con Moisés? Nos sacó de Egipto y nos dejó abandonados. ¿Qué hacemos ahora? Estamos aquí en el medio del desierto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no se le ocurrió nada mejor que hacer un ídolo, un becerro de oro. Aarón, el hermano de Moisés, uno de los líderes de la libertad, porque ayudó, ¿cierto?, por medio de la vara, a cruzar el Mar Rojo y todo eso. Él estuvo presente ahí, era un líder importante, y el pueblo presiona a Aarón, y Aarón hace un becerro de oro.
Pero cuando leemos las palabras que Aarón mencionó a la hora de ser cuestionado por Moisés, es tremendo. Y nos vemos reflejados, hermanos. Vemos reflejado a las personas que no quieren creer en Cristo porque tienen que arrepentirse, pero también vemos reflejada nuestra propia naturaleza. En Éxodo capítulo 32, versículo 21-24, dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? Y respondió Aarón, y aquí no sé si reír o llorar, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Imagínense, lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, la culpa no era de Aarón, la culpa era del horno, porque el horno sacó al becerro. Así somos nosotros los seres humanos. Culpamos de nuestros pecados, de nuestros errores, a otro. No reconocemos lo que hacemos. No, el horno tuvo la culpa, yo no. Yo solamente fui presionado. Eché el oro ahí, ¡pah! Nació un becerro. ¿Y quién moldeó el becerro? ¿Quién fundió el becerro? ¿Quién le dio forma? ¿Acaso no había sido Aarón? Pero no, él le echó la culpa al horno. Qué ridículo suena esto, pero qué cercano a el corazón del ser humano. Para todos nosotros, incluso siendo creyentes, nos cuesta asumir la responsabilidad. Por eso nos cuesta arrepentirnos. Por eso el mayor impedimento para que el hombre alcance la gracia de Dios es el propio corazón del ser humano. Decimos frases como, no se sacó la basura, no se pagó esta deuda, se cayó este vaso, pero nunca decimos e incluimos nuestra propia responsabilidad en esa frase. No decimos, no saqué la basura, decimos, no se sacó la basura, como si alguien más tuviera que hacerlo, como si la basura saliera sola. No pagué esta deuda. ¿Por qué no reconocemos que no lo hicimos nosotros? Pero preferimos decir o llamarlo de forma impersonal. No, es que no se pagó esta deuda o no se hizo esto. Pero si eras tú el que tenía que hacerlo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque no nos gusta reconocer nuestra responsabilidad. El arrepentimiento incluye humillación, reconocer que nos equivocamos. Y vivimos en esta autocomplacencia pensando que como nosotros pecamos, Dios tiene que Dios tiene que perdonarnos sin que nosotros nos arrepintamos. Muchas veces nuestras oraciones, hermanos, se parecen más a esta oración que voy a leerle ahora, a una oración de reconocimiento de nuestras responsabilidades. Les cito esta oración, me pareció interesante, pero que realmente refleja el corazón del hombre. Dice así, Padre benevolente y tolerante, hemos cometido ocasionalmente errores de juicio. Hemos vivido bajo las privaciones de la herencia y las desventajas del ambiente. A veces no hemos actuado con sentido común. Dadas las circunstancias, hemos obrado como mejor hemos sabido. Hemos procurado no ignorar las comunes normas de la decencia y nos gusta pensar que somos bastante normales. Oh Señor, sé condescendiente con nuestros infrecuentes errores, tierno y afectuoso con quienes reconocen no ser perfectos, según la ilimitada tolerancia que tenemos derecho a esperar de ti. Concédenos en tu paternal indulgencia que en el futuro podamos seguir viviendo una vida inocua y feliz, rica en autoestima. Así muchas veces son nuestras oraciones. En vez de decir, como aquel publicano, que ni siquiera se atrevía, estando en el templo, a levantar su mirada y decía, sé propicio a mí, pecador. El gran impedimento es la falta de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el mensaje del Nuevo Testamento. Para poder recibir los beneficios del Evangelio, el arrepentimiento es necesario. Juan lo dijo, todos los escritores lo mencionaron.
Mateo capítulo 4, versículo 7. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos capítulo 20, versículo 21, el apóstol Pablo, despidiéndose ahí, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando la gente le pregunta a Pedro: ¿qué vamos a hacer? Luego de haber sido confrontados por la predicación, Pedro les dice en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 17:30 dice Pablo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, sin arrepentimiento no hay beneficios de la negociación celestial. No podemos obtener la máxima utilidad sin arrepentimiento. La palabra arrepentimiento proviene de una expresión griega que podríamos nosotros decir que en su forma más simple significa la mente después de. O podríamos decir algo como una ocurrencia tardía, e incluso en el griego llegó a significar un cambio significativo de opinión. Arrepentirse, en el sentido más básico, es cambiar de opinión. Sin embargo, pronto vemos que no se trata tan solo de una cuestión intelectual, sino también de una cuestión en cuanto al comportamiento de nosotros. El arrepentimiento es necesario y debemos predicar el arrepentimiento. Hermanos, cuando hablemos del evangelio con alguien, debemos llevarle el arrepentimiento. Jesús predicó del arrepentimiento. Él no predicó sobre ser un campeón, él no predicó a sacar el mayor potencial en ti, él predicó diciendo: arrepiéntanse. George Whitefield, un gran evangelista de la época del despertar, dijo: váyanse, mis queridos hermanos, huyan a Jesucristo por sus vidas, huyan a un Dios sangrante, huyan a un trono de gracia y ruéguenle a Dios que quebrante sus corazones, ruéguenle a Dios que los convenza de sus pecados actuales, ruéguenle a Dios que los convenza de su pecado original, ruéguenle a Dios que los convenza de la santurrería que hay en ustedes, ruéguenle a Dios que les dé fe y les permita acercarse a Jesucristo. Si no rogamos a Dios, no puede haber un arrepentimiento genuino. El obispo Ryle dijo con respecto al arrepentimiento, dijo: el arrepentimiento y la fe fueron las piedras fundamentales del ministerio de Cristo. El arrepentimiento y la fe deben ser siempre los temas principales de toda enseñanza de un ministro fiel. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Queridos, falta que llamemos a los pecadores al arrepentimiento. Falta que entendamos lo que significa realmente el arrepentimiento. Un autor dijo: la palabra arrepentirse significa invertir el curso o alejarse de algo. En la Biblia se refiere de manera específica a alejarse de las cosas que Jesús odia y a acercarse de las cosas que Él ama. Esa es la gran diferencia que existe entre el evangelio real y la religiosidad. Las religiones son esencialmente consejos. El cristianismo, sin embargo, es una noticia. Las religiones dicen: esto es lo que tú tienes que hacer para poder relacionarte con Dios. Esta es la manera que tienes que vivir para poder llegar a Dios. Sin embargo, el evangelio real dice: esto es lo que ocurrió en la historia. Esto es lo que hizo Cristo por ti. Y tú lo único que tienes que hacer es arrepentirte. El arrepentimiento es lo que todos necesitan. Y para eso vas a quedar mal, porque si le llamas a una persona al arrepentimiento, directamente tienes que decirle que es un pecador.
pero sin arrepentimiento no hay beneficios. Martin Lloyd-Jones dijo, todos tienen que arrepentirse. Es pues una verdad fundamental y vital. No es una de esas cuestiones secundarias y de menor importancia, no. Es uno de esos puntos donde puede haber variaciones y diferencias de opinión. El arrepentimiento es básico, el arrepentimiento es fundamental. Debemos predicar el evangelio llevando a las personas a responder con arrepentimiento. No se puede recibir el reino de Dios. No se puede establecerse nuevamente una relación con Dios el Rey en este reino eterno sin arrepentimiento y fe. La fe es el segundo elemento que necesitamos nosotros, el segundo costo, creer. Ahora bien, es necesario poder entender que creer no significa solamente tener una convicción intelectual. Las escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan. Pero todos nosotros sabemos que los demonios no van a ser salvos, van a ser condenados. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Creer va mucho más allá simplemente de un entendimiento, algo de relacionar conceptos de forma intelectual. Creer tiene una connotación más importante. Un autor, un pastor, dijo lo siguiente: creer para salvación no es simplemente una afirmación mental, sino el creer en o vivir en el conocimiento de esas buenas nuevas. Es apoyarse y confiar en ellas. Tú puedes decir, yo creo en el evangelio, pero mi pregunta es, ¿tú crees y vives en el evangelio? La muestra de que crees es cómo vives. Por eso el llamado es a arrepentirte, a reconocer tu condición. Reconoce tu condición. Considérate un pecador. Duélete por lo que has hecho, por quién eres. Pero luego de eso, vive de una manera totalmente contraria a lo que ahora vives. Eso es creer en el evangelio. No basta solamente con decir con la boca que confiesas a Jesús como Señor de tu vida. Mateo 7 dice que en aquel día muchos dirán Señor, Señor. Ni siquiera una vez, 2 veces dicen Señor, Señor. Sin embargo, el Señor dice, yo nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Creer es mucho más que decir Jesús. Es mucho más que reconocer a Jesús como Señor intelectualmente hablando. Es vivir como que Él verdaderamente es el Señor de tu vida. Eso es realmente creer. Cuando creemos, cambiamos nuestra forma de vivir. No es tan solo decirle tú eres pecador y la persona sí, soy pecadora. Pero el hecho de reconocer que es pecadora no garantiza que realmente está viviendo en el reino de Dios. El que vive en el reino de Dios es aquel que ahora vive conforme a ese reino. El arrepentimiento que Jesús demanda está conectado a creer las buenas noticias, porque si realmente son noticias, entonces no nos debería sorprender que tengamos que cambiar nuestra forma de vivir cuando escuchamos estas tremendas noticias. Eso era lo que significaba el evangelio en los términos de ese tiempo. Oír la noticia de que el rey había vencido y que ahora tenemos los siguientes beneficios y ahora debemos vivir de esta manera. Eso es lo que significa vivir el evangelio. Amados míos, si predicamos el evangelio, si predicamos la venida del reino de Dios, si predicamos que el tiempo se ha cumplido, debemos llamar a las personas al arrepentimiento sin falsear el evangelio, sin diluir el evangelio. Debemos llevarlas al arrepentimiento y debemos invitarlas a creer, no solo intelectualmente, sino a vivir una nueva vida
en Cristo Jesús. El puritano Matthew Henry dijo lo siguiente: por el arrepentimiento damos gloria a nuestro Creador, a quien hemos ofendido, y por la fe damos gloria a nuestro Redentor, quien vino a salvarnos de nuestros pecados. Por eso es necesario tanto el arrepentimiento como la fe. Sin arrepentirse y sin creer verdaderamente, no podemos dar gloria a aquel que nos salvó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Si tú dices ser cristiano y tú no te has arrepentido y has creído realmente en el Evangelio, te invito nuevamente a que replantees tu situación, replantees tu vida y comiences desde ya. Porque hay muchos que creen que son, hay muchos que están convencidos, hay muchos que sinceramente piensan que esto es así. Pero el reino de los cielos no es de los sinceros. El reino de los cielos es de aquellos que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio, la buena noticia de lo que Cristo hizo en nuestro favor. Quiero terminar con este pasaje maravilloso. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amados, prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo ya se cumplió, el reino ya se acercó. Llamemos a todos a arrepentirse y a creer en el evangelio. Que el Señor nos bendiga por el intermedio de su palabra una semana más. Acompáñame y oremos a nuestro Dios. Padre, mi Dios bendito, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por comprender el ministerio real de nuestro Señor, por comprender lo que Él predicaba, lo que Él enseñaba, cómo Él llamaba a los pecadores a convertirse, a dar un giro completo en 180 grados, volverse de sus malos caminos, arrepentirse de sus pecados. Padre, que ese sea realmente el evangelio que vivimos nosotros y el evangelio que predicamos nosotros. Danos un corazón sincero, honesto y no temeroso. Porque a todo aquel que predicó este evangelio no le fue bien ni fue entregado. Juan el Bautista fue entregado, encarcelado. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado, encarcelado. Vemos la vida de muchos de los apóstoles, de los discípulos de nuestro Señor, que concluyeron sus días siendo entregados. Padre, danos un corazón que quiera imitar eso, que quiera emular eso y que sepa que si vamos a predicar el real evangelio, vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de vicisitudes. Padre, danos un corazón humilde. Usa nuestras vidas miserables para proclamar la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nos acobardamos ante el qué dirán las personas. Utilízanos como instrumentos en tus manos. Que podamos proclamar este evangelio del reino de Dios. Que podamos llamar a las personas a tener una respuesta ante este evangelio, ante esta buena noticia. Y que se arrepientan y crean en ti. Ayúdanos a cumplir con el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para orar por los perdidos, para agonizar por las almas de estas personas que se encuentran muertas. Y también para tener la valentía, el corazón y de una manera amorosa pero con pasión, llamarles al arrepentimiento. Padre, permítenos predicar el evangelio como es.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian tu Dios reina. Ayúdanos a proclamar este reino que ya se estableció y que sin duda alguna será completado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual es un ya, pero todavía no. Pero que nosotros primeramente podamos vivir en ese reino y también podamos invitar a aquellos que no están en él, sino en el reino de este mundo, a participar por medio del arrepentimiento y la fe. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.